¿Qué tal, hermanos? Nos da mucho gusto compartir nuevamente una catequesis más con ustedes. Nosotros somos la familia Martel Campos. Mi nombre es Irma Campos. Y mi nombre es Rodolfo Martel. La catequesis del día de hoy es la número 22. Laicos en el corazón del mundo. Pero antes nos vamos a poner en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta bendita noche queremos consagrarnos en cuerpo y alma a ti, para que seas tú el que guíe nuestra mente, nuestro corazón y nuestro decir. Permite, Señor, que seamos verdaderos instrumentos tuyos. Y también nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, para que ella habite en nosotros y se quede hoy y siempre en medio de nosotros. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, pues antes de iniciar nuestra catequesis, vamos a hacer un breve repaso sobre nuestra última meditación, que nos las compartió nuestra hermana Josefina. La catequesis fue la número 24, Testigos de la Vida. Una catequesis muy hermosa, muy importante, porque era el preámbulo para lo que estábamos próximos a vivir, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y vivir el tiempo pascual en este momento. Fue una cita muy hermosa la que nos tocó ver y ojalá que hayamos podido vivir en este tiempo de meditación que tuvimos la semana anterior. La cita era: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Esta frase muy importante, porque no solamente es decir o pensar que el Señor resucitó y que está en medio de nosotros, sino realmente creerlo y hacerlo patente en nuestra vida diaria. Pues bien, el objetivo del día de hoy nos dice: acrecentar la conciencia del papel insustituible de los laicos en la tarea evangelizadora de la Iglesia, desde su identidad bautismal, para vivir la comunión e impulsar la misión. Como el título nos dice, laicos en el corazón del mundo. Entonces, el objetivo del día de hoy es ver qué tan importante es la acción y la presencia de los laicos, tanto en la Iglesia como en el mundo y en el diario vivir. Entonces, es lo que meditaremos a partir de nuestro punto número 1, que es partir de la vida. Oye, Rodolfo, ¿tú qué entiendes por la palabra identidad? La identidad son todas las características y todos los, lo que hace que me diferencie de las demás personas. Si me pongo un antifaz de ladrón, si me pongo un traje de payaso, si me pongo un traje de policía o quiero ser un abogado, la gente me va a identificar siempre y cuando reúna esas características. Y esas características me van a distinguir de los demás. Eso sería. Así es, nuestra identidad es lo que nos da carácter, nos da rasgos diferentes que hace que no nos confundamos con otra persona. Así es. Por eso esta parte de la identidad es tan importante cuando nos estamos desarrollando socialmente, familiarmente o laboralmente. Por eso cuando alguien llega a perder su identidad, que a veces llega a suceder por cuestiones de salud, en un accidente, o llegamos a perder la identidad, a lo mejor muchas veces por la edad, las personas mayores, y ya no saben quiénes son. Exacto. Entonces esta parte, cómo llega a lastimar a la persona y a todos los que lo rodean. Exacto, porque entonces hay una confusión. Exacto. De quién soy, de qué soy, qué hago en este mundo, en esta vida, ¿no? Así es. Y digamos, eso hace a que una persona que ya tiene un camino, una profesión ya hecha, un prestigio ya hecho, de repente crea que es tan fácil pasarse a hacer otra actividad completamente contraria o distinta. Y es volver a empezar otra vez. O sea, no nada más es cambiarse el traje, sino todo el contenido que lleva eso, toda la personalidad que se requiere, toda la experiencia, todo el expertise o todos los conocimientos que se requieren, ¿no? Así es, porque es un todo, hace a la persona de manera integral, lo que piensa, lo que siente y lo que transmite. Exacto. Precisamente por eso vamos a pasar a nuestro punto número 2, que es iluminar con la palabra.
Y en este iluminar con la palabra, como veíamos el tema de hoy, que es sobre los laicos, nos dice qué tan importante es que el laico conozca su propia identidad, conozcamos nuestra propia identidad para poder realizar nuestra misión a la que fuimos llamados. Por eso nos vamos a iluminar hoy con la palabra, que es una palabra muy hermosa, que nos dice el texto: como el Padre me ha enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Juan 17, 18. Y la cita bíblica que vamos a leer es Juan 17, versículo 14 al 21. Muy bien. Les he dado tu mensaje y por eso los odia el mundo, porque ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, pero sí que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hazlos santos según la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así yo también los envío al mundo. Y por ellos voy al sacrificio que me hace santo, para que ellos también sean verdaderamente santos. No ruego solamente por ellos, sino también por todos aquellos que por su palabra creerán en mí. Que todos sean uno como tú. Padre, estás en mí y yo en ti. Sean también uno en nosotros, así el mundo creerá que tú me has enviado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanos, como vemos, esta cita bíblica nos está catalogada, o la conocemos, como una oración sacerdotal. Jesús acaba de cenar con sus discípulos. Él está totalmente consciente de lo que va a suceder, de esta situación tan difícil y dolorosa que él va a vivir. Y no obstante, hace una oración al Padre, en la cual él se está ofreciendo, y está ofreciendo, cuando habla de los suyos, a sus discípulos, ¿verdad? Se los ofrece, los consagra al Padre. Entonces es una oración de consagración y de entrega por parte de Jesús. Y está entregando a estos discípulos porque él sabe que ellos son los que van a conformar el nuevo pueblo de Dios a partir de esto. Entonces ruega por sus discípulos porque él les va a dejar esta misión por medio del cual él fue enviado. El Padre lo envía a él como el Hijo, y el Hijo envía a sus discípulos. Entonces, por eso es tan importante esta oración. Sí, y digamos, viéndolo desde otro punto de vista, cuando nosotros somos bautizados, tenemos la membresía para formar parte de la comunidad de los hijos de Dios. Así como Dios envió a Jesús con instrucciones precisas, así Jesús envía a sus discípulos. Conforme va pasando el tiempo y mueren los discípulos y es necesario que haya nuevas generaciones, el mecanismo sucede igual. Entonces va pasando esa tradición oral de generación en generación y seguirá pasando. Y ahorita como estamos, se sigue funcionando igual. Ese mecanismo es el que sigue perpetuando el hecho de que tengamos la fe fresca y que estemos arropados por el Espíritu Santo y tengamos la claridad de lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Así es. ¿Qué razón tienes en la cuestión de tener claro qué es lo que le corresponde a cada, en este caso que estamos viendo, a cada uno de nosotros los laicos, ¿verdad? Y nos los muestra el mismo Jesús. Jesús tiene muy bien definida, sabe cuál es su entidad de laico, sabe a qué es llamado. Él no se hace a un lado y entiende perfectamente la situación económica, política y social que se está viviendo en ese momento en su pueblo. Pero no obstante, él también tiene muy presente
cuál es su identidad. Y la identidad de Jesús es ser hijo amado del Padre. Esa parte Él la rescata y sabe que de antemano que ese gran mensaje que el Padre le envía, Él lo tiene que transmitir al mundo, a todo hombre y a toda mujer. Exactamente. Lo que, digamos, tendría que quedar muy claro es la idea de que tenemos una tarea específica que hacer. Una cosa es que estemos en la comunidad de los hijos de Dios y otra cosa es que también nuestra vida esté inmersa en la sociedad. Tenemos tareas precisas en la iglesia, pero también en la sociedad las tenemos. Pero el hecho de que pertenezcamos a la comunidad de los hijos de Dios hace que nos convirtamos en un momento determinado en el enlace con las personas que no conocen a Dios. Tenemos también, digamos, el mandato de que vayamos y hablemos de Jesús, de que llevemos el mensaje y sirvamos de vínculo con lo que tendría que ser, digamos, la labor del sacerdote a la hora de consagrar o de impartir los sacramentos. Nosotros somos el vínculo para que las personas que no conocen a Dios lo conozcan, para que las personas vean que existe una opción. Nosotros somos en determinado momento posiblemente como gestores. Entonces vamos a llevar a cabo una labor en la sociedad, pero al mismo tiempo también tenemos una actividad dentro de la comunidad de los hijos de Dios. Esas dos cosas no hay que perderlas de vista. El laico tiene una inmensidad de terreno, de campo virgen que tiene para trabajar. Si lo asumimos de esa forma, tendremos, como dice el Papa más adelante, que prepararnos más para ejercer esa actividad en la sociedad. No estamos preparados todavía para hacerlo, pero muchas personas que sí lo están, por eso es que de repente llama la atención que se preocupen tanto por las comunidades o por el hecho de la gente que necesita una orientación o de la gente que necesita saber cómo tramitar una necesidad o una ayuda del gobierno tal vez. Nosotros, digamos, servimos de ese tipo de enlace. Y digamos, esa es la grandeza que nos dejó Jesús. El laico no lo sustituye el sacerdote. El papel del laico es muy grande, es muy vasto, es muy extenso. Y no es sustituible por alguna otra personalidad o jerarquía. Así es. Esta misión del laico, como bien nos las menciona Rodolfo, está muy bien definida. Esta misión vemos que nos menciona que Magdalena es la primera misionera cuando lleva el mensaje, porque es llevar el mensaje de que Jesús, que el Señor ha resucitado a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, durante el relato de los Hechos de los Apóstoles encontramos muchos más testigos de Jesús que van cumpliendo esta misión. Incluso nos menciona que el mismo Pablo, cuando evangeliza y va llevando a las comunidades este querigma, esta manera de evangelizar, de ir cumpliendo la misión, va haciendo que más discípulos se vayan adhiriendo y abracen esta misión que Jesús deja a sus primeros discípulos. Por eso vemos que desde los orígenes, las primeras comunidades cristianas tienen muy presente esta parte de su identidad bautismal, porque la identidad bautismal nos hace saber que somos hijos de Dios, estamos consagrados a Dios, somos de su pertenencia y por ende, entonces también el mismo sacramento de iniciación nos capacita para poder desarrollarnos en estos diferentes ámbitos. Es decir, que el laico es el responsable de llevar la semilla de Jesús a todos los ámbitos donde nos desarrollemos. Y que sí, ciertamente en esos ámbitos ya a veces el mismo sacerdote o las mismas religiosas no pueden llegar. Así es. Y digamos, el asunto de que tengamos esos privilegios o esa actividad hace que tengamos muy claro el hecho de que si nos preparamos lo podemos hacer de una manera muy efectiva. Y si no nos preparamos, pues realmente nomás estamos picando. Aquí el asunto es
de que no se contrapone a nuestro servicio. Todos ustedes que nos están viendo prestan también un servicio y ya hablamos de un tema de servicio. Esto que estamos hablando simplemente es ir más allá de esa parte, no quedarnos nada más en el servicio que se presta en la comunidad, sino ir un poco más allá, ir a nuestro día a día, a nuestro día a día, a lo que hacemos, en lo que trabajamos, con la gente que nos desenvolvemos. O sea, no todo el tiempo estamos con la gente de la parroquia o la gente de la capilla, sino que tenemos contacto con mucha más gente todos los días, todo el tiempo. Entonces estamos inmersos en una realidad, digamos que alterna. Así es, y precisamente el sacramento del bautismo nos capacita para poder desarrollar esta parte de sacerdote, profeta y rey dentro de nuestras familias, que es donde primeramente tenemos el primer contacto, en el trabajo, en las comunidades, en nuestras mismas comunidades donde llevamos la palabra del Señor. Por eso decimos que la vocación principal del cristiano es el seguimiento a Jesús. Y entonces, en este seguimiento de Jesús, el laico define cuál es su vocación, que puede ser la vocación sacerdotal, religiosa o laical, como es en nuestro caso, ¿no? Y ninguna de ellas se va a contraponer. Por eso el documento Christi Fidelis Laici confirma la actuación y función secular del laico y menciona que los distingue de los demás, pero sin llegar a separar. Es decir, que el hecho de la actividad que lleva a cargo el sacerdote o la actividad que lleva a cargo la religiosa y el laico son diferentes, pero son complementarias. Eso es lo que nos dice el documento, porque el laico va a llegar a donde ya no llega el sacerdote ni llega la religiosa. Por eso es importante entender la relación sagrado y profano. Es decir, como nos decía la cita bíblica, que somos del mundo y Dios nos llama desde este mundo. Estamos insertos en diferentes situaciones, en diferentes actividades, pero Él nos llama y nos hace pertenencia de Él. Entonces, por eso nos dice, ustedes viven en el mundo, habitan en el mundo, pero no son de este mundo. Porque la idea es que trascendamos, igual que trascendió el mismo Jesús, ¿verdad? Y el concilio nos sigue mencionando que los laicos somos llamados por Dios dentro de nuestra misma condición secular. Es decir, todo laico, todo hijo de Dios, todo bautizado, viene de una familia. Entonces, por eso el mismo Jesús vivió y tuvo una familia, porque de las familias surgen todas estas vocaciones laicales, religiosas y sacerdotales. Y entonces en el medio en el que tú desarrolles, estás inserto dependiendo de tu vocación. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Para santificar, para limpiar, para hacer luz del mundo, para hacer fermento en el medio en el que te estás desarrollando. Para que las cosas que Dios creó, el hombre se las ofrezca, pero de una manera ya plena y purificada a Dios. Esa es la idea, ¿no? del laico y de sacar esta parte de lo sagrado y de lo profano, ¿no? Que no están peleados, sino que una cosa lleva a la otra. Así es. Digamos que lo podemos entender un poco más sencillo si recordamos que el doctor es para los enfermos. La sociedad, con todos los problemas que tiene encima, con todas las paradojas que nos llega a presentar, realmente es el terreno fértil para que quienes tenemos fe y queremos poner nuestro granito de arena para que las cosas sean diferentes, pues nos tenemos que acoplar y tenemos que encontrar la forma de que las cosas se den como tengan que darse. Es decir, no vamos a encontrar una sociedad perfecta, no estamos buscándola, sabemos que no existe, sabemos que hay muchos problemas todo el tiempo, nos vamos a enfrentar con gente muy complicada, nos vamos a enfrentar con gente que nos cuestiona
nuestra forma de ser y de pensar, pero aún así nosotros sabemos que podemos convertirnos en la forma que ellos tengan más segura de conocer lo que nosotros estamos disfrutando en este momento, que es la plenitud y la misericordia de Dios. Así es, por eso nuestros padres sinodales afirman que el laico debe de estar enmarcado no solamente en el aspecto sociológico, sino también teológico, porque el laico va a liberar al mundo del pecado y lo va a santificar, esta obra creadora de Dios. Y lo hacemos desde nuestra vocación matrimonial, desde la soltería o desde el celibato. Y también en este mismo ministerio, dentro de la iglesia, para llevar a cabo un servicio pastoral dentro de la misma. Y el Papa Francisco nos dice que esta parte del laico es bien importante a las situaciones a las que se tiene que enfrentar y que muchos de nosotros, los laicos, no estamos preparados. Entonces, que se debe llevar una pastoral realmente consciente, permanente y a fondo para que el laico esté preparado a enfrentar y confrontar todas estas situaciones de la vida diaria. En ese orden de ideas, podemos poner, por ejemplo, lo que sucedió en la Guerra Cristera. Ahí hubo muchísimos laicos que dieron su vida por defender la persecución que se dio por parte del gobierno y la agresión que recibía el ser católico, simplemente por decir católico, que llegaba hasta la muerte. Ese compromiso social que se notó en ese momento es el que posteriormente y actualmente sigue permeando en la sociedad. Hay muchas personas que ya no es tanto que den la vida, pero sí les importa mucho jugársela por, digamos, tener un objetivo concreto por el cual darse al 100%. Así es, para poder llevar a cabo este trabajo conjunto con nuestra iglesia. Y por ejemplo también dentro de nuestra congregación pues existen los hermanos laicos, existimos los hermanos laicos que pertenecemos en la cuestión del trabajo evangelizador a las familias, junto con el trabajo que desarrollan nuestras hermanas religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Por eso, el laico debe buscar siempre esa unión con Jesús por medio de la Sagrada Eucaristía, porque es lo que nos va a dar el impulso para llevar a cabo esta tarea evangelizadora de acuerdo al proyecto amoroso del Padre. Entonces, pasamos a nuestro punto número 3, que es respondamos con la vida. ¿Cómo me siento, más bien, cómo se sienten después de reflexionar este tema? ¿Qué desafíos encuentran en la vivencia de la vocación laical? ¿Cómo participan en la misión evangelizadora de la Iglesia? Y principalmente, ¿a qué se comprometen al reconocer la identidad de hijo en el Hijo? Y por último, ¿cuál será su aporte como enviado de Jesús a ser sal y luz de la tierra para transformar a la sociedad? Como ven, es una tarea difícil, pero no imposible, para llevar a cabo dentro de nuestras propias comunidades. Celebremos nuestra fe. Agradecer nuestra condición de hijos en el Hijo y el don de la vocación laical con una oración espontánea. Señor, te pedimos humildemente que te quedes en nuestros corazones y que nos permitas realmente, a través de esta meditación, entender y vivir la misión que se nos fue dada desde el bautismo. Que podamos, a ejemplo de nuestra Madre Santísima, a ejemplo de todos los apóstoles y de todos los discípulos que te siguieron y se enamoraron de tu misión,
así también nosotros ser verdaderos laicos, misioneros, testigos de fe y de amor para cambiar este mundo. Por eso te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Pues hermanos, con esta oración terminamos nuestra meditación del día de hoy, sin antes hacerles la siguiente invitación. Les pedimos que, digamos, en estos momentos que tienen acceso a su aplicación, en su teléfono o en su tableta o en su computadora, nos pongan algún comentario en la charola de comentarios. Es importante para nosotros saber su opinión al respecto de estas meditaciones. Entonces, los invitamos a que lo hagan, y si no se han inscrito a la página, también inscríbase a la página. Les recordamos que las hermanas también las pueden ver los días martes a partir de las 7 de la noche, y que en cualquier momento a partir de esa hora pueden tener acceso por medio del Facebook a esas meditaciones de las hermanas. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias y a la próxima.